Buenas noches, esta es una grabación del 2 de marzo de 2023. Como dije, vamos a hacer una pequeña mención acerca del libro que traje este día. Este día traigo para ustedes un libro de mi autoría, es mi, digámoslo así, tercera novela corta, El señor y las señoras Iping o Anfisbena, como quieran decirlo. Hice una grabación anterior, pero se perdió por otras cuestiones. Pero pude recuperar el audio, así que supongo que les podrá agradar a ustedes. Así que la diremos a ver si es de su agrado. Muy bien, estamos aquí en la grabación. Vamos a hacer una pequeña charla acerca de nuestro siguiente libro. Este es el libro 30, creo. Se llama Anfisbena o El señor y las señoras Iping. Este libro es una obra que empecé en 2016. Es una obra algo polémica. No tiene nada de obsceno y demás. Sé que algunos de ustedes han visto Hora de Aventura, cuando el Rey Helado habla de las aventuras de Jake y Finn, pero de algún modo que cambia la perspectiva, y es que el gato y Fiona la humana son las mismas aventuras, solo cambia el género de los personajes. En esencia me inspiré en eso, no directamente, sino por las aportaciones de algunos familiares y de algunas anécdotas, y de allí salió el siguiente libro, que es Anfisbena. Como ya saben, el término Anfisbena se refiere a una serpiente de dos cabezas, por así decirlo. Un inicio, cuando las cosas terminan y empiezan en el mismo inicio, ¿no? Lo que Shakespeare diría que lo que empieza bien termina bien, ¿no? Y en este caso, en el universo del libro, este propio libro es una anfisbena. Es decir, este libro, dentro del universo que transcurre en la historia, es una anfisbena en sí. Un libro anfisbena es un libro que empieza en la primera página, bueno, eso es redundante, y cuando llegas al final del libro, solo lees las páginas, no, las páginas de este lado, las páginas en 1, 3, 5, 7, 9, así hasta el final. Y cuando llegas al final le das vuelta al libro y empiezas a leerlo de cabeza. Esa es una noción absurda, pero yo no la inventé, ya tenían ese término. Es muy anterior, los griegos lo tenían con el término de bustrofedón, de que algo empieza donde debe concluir, o concluye donde empieza, de modo que según estos libros, los libros Anfisbena, terminan siempre en la página donde inician y preferiblemente con la misma palabra o la misma letra. Es lo más probable porque en español casi no tenemos palíndromos, de forma que pueda facilitarnos concluir el libro en la primera oración, la primera palabra. Esto es absurdo. En esencia es de lo que se trata en los libros Anfisbena, dentro del universo de este texto, donde todo es una mitología. Es un texto polémico porque se refiere a no la diversidad de géneros, sino la diversidad de las actividades en los géneros. Es decir, el libro se reduce a que en un futuro no muy lejano, me refiero a 2062 más o menos, el matriarcado ha aparecido, o más que aparecido, ha constituido la única forma de vida, y las mujeres no heredan la tierra, pero heredan la profesión, heredan el dominio, la sección líder de las parejas, ¿no? En esencia, debido a la guerra, los hombres no los pueden contratar porque hay muchos heridos, y las mujeres deben heredar los puestos laborales principales dentro de las ciudades. Una maestra que yo tuve nos dijo que su abuela en la Primera Guerra Mundial aprendió a conducir un tractor y a sembrar y todo esto, ¿no? Así que no puede ser una utopía, no puede ser ciencia ficción del todo. Ahora veremos cómo trascienden todas esas actividades en este mundo utópico
imposible, inexistente, y a la vez que es aterrador. Yo lo empecé a escribir en 2016, antes de irme a Cozumel y Cancún y demás, y allí me identifiqué que muchas de estas acciones ya tenían lugar allí, ¿no? Después tengo algunos familiares y algunos conocidos cuyas esposas conciben unos ingresos superiores a ellos, que no solo es cuestión monetaria, sino ciertos derechos. Por ejemplo, estaba la noción de la maternidad, de que las mujeres tienen derechos de maternidad laboral, permisos laborales, y que los hombres no, ¿no? Incluso el año anterior se estuvieron haciendo algunas reformas. No sé si al fin lograron algo al respecto, pero hay muchas más de este estilo. Incluso en el último adepto del partido feminista, un cuento de mis antologías, menciono parte de esto. En el caso de Anfisbena se reduce al punto de vista, como en Mientras agonizo de Faulkner, los 4 componentes de la familia, el papá, la mamá y las 2 hijas. Es decir, cada uno va narrando su propia sección de la historia, y toda es una sola historia. Cada quien narra una pequeña sección describiéndose a sí mismo y a sus otros personajes. Pues es como decirlo, así se define la situación social a partir de las experiencias de los personajes. Estos personajes son derivativos de algunos que yo conozco en la vida real, por eso le cambiamos los nombres en Anfisbena o Anfisbaena. Pero muchas de estas acciones, como ya he dicho en todos mis textos, solo cambio el nombre para que parezca ficción, pero no, en realidad es chisme. Algunas personas que lo vean dirán, oye, ¿cómo es posible? Tú inventaste esto, ¿no? O parece que sí, algunas partes parecen algunas exageraciones, pero como ya dije, quien los ve en la vida real dirá, oye, esta persona sí se comporta así. Si tú le preguntas a alguien que conoce a estas personas, te van a decir, sí, conozco que se comportan así. Incluso evité algunas escenas aquí que aparecen, que no aparecen aquí, que diga, y tú conoces a las personas, vas a decir, oye, estas personas sí se comportan así, o sí pueden hacer esto. Es decir, están descritas las actitudes de estas personas en este mundo, en nuestro mundo en cierta forma, que está cambiando con estas reformas a favor de las mujeres o en defensa de las mujeres o en reivindicación de las mujeres, y no es necesario que estén en contra de ellas. Es la reivindicación o defensa de las mujeres, pero no en contra de los hombres, sino en contra de las leyes que no defienden a las mujeres o que están defendiéndolas en algún lado y evitándolas en algún otro. Pero además tiene otras cuestiones. Yo tengo algunos familiares y tías y primas, y he visto cómo cómo han tenido ciertos temas y ciertos ámbitos que están sin tener que preguntarles. Cuestiones de moda y cuestiones de salud, cuestiones sociales, todo esto está aquí, no a la medida que deba ser polémica, o un texto feminista, o un texto de crítica social y demás, pero me parece muy importante desarrollar esto, porque el texto de Anfisbena define varios temas que yo no había discutido en otros textos, o que quedaron muy poco velados o quedaron muy ligeros, como que debía profundizar más en ellos al estar aquí. Algunos son demasiado crueles, tal vez algunos parezcan muy superficiales, de que, oye, esto no es así en realidad, pero las personas en las que yo me he fijado para este texto, que empecé en 2016 y lo terminé casi en inicios de 2017, es un texto pequeño en realidad, son casi 200 páginas, lo que duró una de mis antologías de cuentos, ¿no? Pero es un cuento largo, sobre las mismas 4 personas, 5 personas si hacemos cuentas, en la misma situación. Es decir, es una familia, el señor y las señoras Iping, el señor y su esposa y sus 2 hijas. Y cómo va transcurriendo todo esto desde la perspectiva de los 4. Por ejemplo, uno se describe a sí mismo a la vez que describe las acciones o las vivencias de otros.
Y pues esas son nociones de cualquier texto, pero pues en este caso es muy importante. Yo no estoy a favor o en contra del matriarcado o del patriarcado o de las nociones feministas o de las nociones de género actuales, pero este libro sí menciona algunas, no está a favor o en contra, solo está describiendo en la medida que yo las vi, en las medidas que en algunas personas. Y pues cómo las narrarían ellas si yo estuviera. Todo está en primera persona, casi toda mi obra está en primera persona, o la mayoría de ellas, y así como narran ellos estas acciones. Por ejemplo, como dije, solo se refiere a 4 personajes principales y un quinto personaje que solo aparece en algunos capítulos, como alguna mención. Este libro no tiene un orden en especial, pues leer primero todo lo que ocurre al papá, todo lo que ocurre a la mamá, o puedes seguir el orden que aparece al fin y no se pierde la historia. Cuando se menciona la infancia, pues obvio que el lector sabe que se refiere a la infancia de tal personaje, o se refiere al futuro, o en el futuro directo, pero puedes ir filtrando si es una historia sencilla, con las connotaciones que tiene. Cuando llegas al final, es un libro en Fisbena, al final tienes que darle vuelta y empiezas a leerlo en las páginas contrarias, de forma que tú intentas regresar a la primera página. Pero como dije, no es un libro en Fisbena perfecto porque no concluye con la palabra exacta, como se supone que los libros Anfisbena tienen que terminar. Pero ya dije de qué va este libro. Ya está editado, ya está por mí, ya está corregido. Lo estaremos publicando a mayor escala en las proximidades. Como dije, todos los libros que ya están editados los pueden uno pedir puede uno hacer el pedido especial hacia nosotros y los tendremos. Solo que hice los primeros 3 en una forma a gran escala porque estoy relanzando. Anfisbena puedes pedirlo y lo hacemos, es el mismo costo. Por la cantidad de páginas y pues nos veremos en las proximidades. No olviden compartir, comentar y nos veremos después.